Muy buenas noches y bienvenidos, amigos televidentes, sean todos ustedes. Iniciamos disfrutando la entrevista 8 en punto, abrimos el telón de esta semana. Vamos a hablar esta noche de salud y de todos los problemas que se han generado en torno a este tema. Situación de paro en hospitales nacionales, situación del dengue de nuestro país y por supuesto un tema infaltable es la historia, no solamente del hospital de maternidad, sino cómo terminó un caso emblemático en los tribunales de nuestro país. Una estafa que terminó con una condena, pero que esta se la cambiaron en el caso Reza puntualmente por actividades de labor social. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a la doctora Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, muy buenas noches, un placer tenerla en 8 Puntos. Buenas noches, Sergio, y buenas noches, televidentes, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta, al igual que el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud. Doctor, muy buenas noches, un gusto nuevamente tenerlo. Muy buenas noches, Sergio, un placer estar en 8 en punto. Gracias. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Pasillos completamente solos, pancartas exigiendo el pago de su escalafón y sillas sin pacientes. Estas fueron las imágenes en el Hospital de Niños Benjamin Bloom. A nivel nacional estamos ahorita, ¿verdad? Todavía con esta medida, ¿verdad? Porque así nosotros hacemos cumplir lo que es por ley nos corresponde lo que es el escalafón. No es aumento, sino que es el escalafón. Cuando las citas estén, usted llame a este número, mire, hija. Varias madres de familia se mostraron molestas por la medida de los trabajadores, que, según ellas, atenta con la salud de sus hijos. El problema es que no somos nosotros adultos, los que están padeciendo ahorita son los bebecitos, ¿verdad? Es inconsciencia. Ellos como seres humanos, como médicos, han estudiado para médicos para salvar vidas y están haciendo lo contrario. Vengo gastando la comida también, hasta pito prestado porque no tenía el dinero para ahora. Pero como usted sabe que por no perder la cita, uno tiene que venir obligadamente. En la entrada del hospital nos encontramos con doña Isabel, quien vino desde Santa Ana con el propósito que operen a su nieto de un ojo. Sin embargo, no fueron atendidos. Dicen que regresemos hasta que todo esté ya nivelado y entonces nos vengamos a sacar cita. Yo les digo que yo cita no quiero. Yo quiero que al niño me lo agarren de una vez, me le den el ingreso porque el niño viene a una cirugía de ojo derecho. Las historias continúan. Ella es doña Georgina, quien desde hace más de un año ha esperado que el especialista mire a su hijo, pues tiene problemas en sus oídos. Hace un año la tenía programada, porque el año pasado la perdí por un paro también. La vine a programar y me la dejaron para un año y ahora venir otra vez y perderla y ni siquiera saber cuándo la voy a venir a programar. Así como Georgina e Isabel, muchas madres debieron regresar a sus hogares, sin que sus hijos fueran atendidos, y a la espera que los médicos levanten la huelga. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Esta nota resume el drama de las madres salvadoreñas. Muchas de ellas no solamente pierden citas, sino que procesos en el cuales se están siendo tratadas ellas o sus hijos, muchos de ellos hasta de cáncer. Este ha sido el escenario de los últimos 3 días en hospitales nacionales. La semana pasada fueron 27 nosocomios, de los cuales estuvieron en paro. Hoy son 17 empleados del CIMETRI se sumaron a las protestas por las demandas de que se verifique el escalafón. ¿Qué opinan de esto, doctores? Inicio con usted, doctora, por favor. Bueno, gracias, Sergio, y muy buenas noches. Yo creo que el reportaje que ustedes han presentado es más que elocuente, ¿verdad? Ese es el sentimiento de la población que acude a nuestros servicios de salud y encuentra obstaculizado el ingreso para ejercer el derecho que tienen de que nuestros 30 hospitales de la red pública del Ministerio de Salud y las 692 unidades comunitarias de salud que tenemos, la obligación de estos servicios de salud
de que no deben de ser interrumpidos desde ningún punto de vista. Nosotros hemos dicho desde la perspectiva del Ministerio de Salud que uno de los objetivos fundamentales de nosotros como Ministerio de Salud, y como usted ve aquí que hay una suerte de cruce de derechos, son varios bienes jurídicos que se cruzan. Uno de ellos es el derecho de la población a recibir la atención en los servicios de salud, y el otro que los trabajadores están demandando el pago del escalafón. La situación es, contundentemente decimos, de que no es conveniente, nosotros no estamos de acuerdo con parar las labores de nuestros hospitales y de nuestras unidades de salud, porque la población que acude a los servicios del Ministerio de Salud es una población necesitada. Muchos de ellos ni siquiera tienen empleo, ellos no llegan a pedir incrementos salariales, sino que ellos llegan a pedir el derecho a la atención en salud, y se está configurando un verdadero drama humano, ¿verdad? El negarle a un niño que tiene un cáncer, una leucemia, una neumonía, o a una persona de la tercera edad que llega por su medicina de la diabetes, etcétera, no nos parece desde ningún punto de vista que esto deba de seguir. Y sobre todo porque ahora se abren posibilidades en la Asamblea Legislativa de encontrarle alguna solución a el financiamiento del escalafón. Entonces los resultados ya ustedes los conocen. Cuando cerramos hoy en la tarde los informes que vienen de los 722 servicios del Ministerio de Salud, hay 43.865 entre consultas y atenciones en hospitales y en las unidades comunitarias de salud que se han perdido. 457 cirugías, estoy hablando de los 3 días de paro, ¿verdad? 457 cirugías y 23.206 exámenes de laboratorio suspendidos. A mi juicio, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la visión humanista, desde la visión ética del servicio público, no hay ninguna justificación para que miles, decenas de miles de población, digamos, sencilla, de bajos recursos, tenga que regresar a esa tragedia de volver con su bebé y no poder lograr una atención en los servicios de salud. Okay. Sobre todo que tenemos compromisos. Okay. El Salvador está bajando la mortalidad materna. Estamos luchando también porque siga bajando la mortalidad infantil. El doctor va a explicar de los éxitos que tenemos en el dengue, pero este tipo de situaciones nos afecta. Magnífico. Afecta a las personas y afecta al país y afecta a la imagen del país. Vamos, doctor, a analizar más adelante el tema que usted ya mencionaba, el dengue. Vamos a obviamente analizar el tema del escalafón, porque nuestra obligación es ver los dos lados de la moneda, lo legal en un escalafón que constituye una normativa de la nación y que no hay plata, según lo he dicho, no solamente por el ministro de Hacienda, sino que también por el presidente de la República, pero hay que ser creativos dentro de la Asamblea, como usted muy bien lo ha señalado. Debo de preguntarle, antes de hablar con el doctor Espinosa y presentarle lo que dijo el señor presidente de la República el sábado pasado, entiendo, si me equivoco me corrige, que esta huelga ya fue declarada ilegal por un tribunal de lo laboral. Bueno, no, eso se refiere al Seguro Social. Con relación sucede que la Constitución de la República nuestra, inspirada en la OIT, en su artículo 48 prohíbe las huelgas en los lugares, en servicios públicos considerados esenciales. Entonces, de hecho, las huelgas en el Ministerio de Salud no es necesario, es obvio de que, y las leyes secundarias también lo contemplan. La ley de servicio civil prohíbe el abandono de las labores en el Ministerio en este caso en el Ministerio de Salud, y la que acaban de declarar ilegal es la del Seguro Social, pero recordémonos que la normativa del Seguro Social es diferente a la del Ministerio. Correcto. El Ministerio se rige por la Ley de Servicio Civil y el Seguro Social se rige por el Código Laboral. Ellos fueron a pedir que se declarara ilegal y parece que los juzgados laborales sí la declararon ilegal,
la del Seguro Social, pero la del Ministerio, si el Ministerio es claro de que no están permitidas, y creo que tampoco están permitidas las que comprometen la seguridad nacional, ¿verdad? Como PNC, Fuerza Armada, y el Ministerio de Salud está incluido en las que son no se aceptan. Le mencioné esto, doctora, paralelamente porque, bueno, ya en el tema habíamos analizado en una forma integral el tema de salud, y de hecho en un Twitter la diputada Lorena Peña escribió bloqueo y sabotaje simultáneo tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por parte de bandas sindicales. Ambos exigen un incremento de salario al mismo tiempo. Es decir, se está manejando como que de pronto esto simultáneamente, y porque es un año electoral, preelectoral, podríamos decir, a palabras de la diputada, que ciertamente se está generando este tipo de acciones. Doctor, ante lo que acabamos de comentar y la nota que les presentábamos, ¿qué opinión le merece con relación a todo lo que está viviendo en nuestro país? Sí, cómo no. Mire, en principio yo creo que es importante dejar claro, puntualizar muy bien que los sistemas de salud se organizan y tienen como misión prestar o llevar salud a la población. No es la misión del sistema de salud brindar empleo a los trabajadores. En el camino a cumplir su misión de llevar salud a la población, el Ministerio de Salud o la red de servicios del Ministerio de Salud contrata personal, ¿verdad?, para posibilitar el llevar salud a los trabajadores, y se obliga obviamente a tener las mejores condiciones posibles para el desempeño del trabajo de estos trabajadores, y ahí se da todas estas cuestiones de la ley del escalafón y todas estas prestaciones y cosas, pero en ningún momento es justificable, no lo ha sido, no lo fue en este caso, ni lo será nunca, el parar los servicios básicos y dejar de prestar o ser el vehículo para que la población ejerza su derecho a la salud, cuando el derecho a la salud es el derecho más cercano al más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida. Entonces es obvio que cualquier rechazo a una consulta, a un control prenatal oportuno, puede conducir a complicaciones y a muerte, ¿verdad? La ausencia de la entrega de un medicamento puede llevar a convulsionar a un paciente que está propenso para ello, o a un enfermo cardíaco a tener un ataque y llevarlo a la muerte. Entonces, me parece que, y la OIT lo ha descrito, ya lo mencionó la doctora Mengíbar, nuestra Constitución lo prescribe también, no puede dejarse de prestar un servicio tan esencial como la salud, por eso mismo, porque constituye un derecho humano fundamental, que es el objetivo fundamental de nuestra política de salud, y no puede dejarse de prestar este servicio. Ahora, es muy difícil, Sergio, el no pensar que detrás de esto hay otros elementos o factores que obviamente impulsan y tratan de generar inestabilidad en esto. Yo pienso que así es, porque fíjese, actualmente, luego de esclarecida la situación sobre que el Ministerio de Salud, tomada la decisión en el gabinete y enviado esa resolución o ese anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, es imposible para el Ministerio de Salud, o queda completamente fuera de su alcance, el poder tomar alguna determinación para, de alguna manera, financiar el escalafón o lo que se fuera, que además no puede hacerlo. Entonces, me parece a mí que, conociendo los sindicalistas, ¿verdad?, que en el momento que se envía a la Asamblea Legislativa se abre ahí un espacio de diálogo y negociación con los diputados, porque los diputados pueden mover cosas, fondos, etcétera, ahí. Eso es un espacio de negociación. Una vez que la Asamblea lo discute y lo aprueba, lo envía nuevamente a Casa Presidencial, donde el presidente tiene la opción de vetarlo, observarlo, etcétera. Entonces, ahí hay otro espacio de negociación. Entonces, aún existen esos espacios de negociación que ellos no agotaron antes de tomar medidas de hecho, que aunque los hubieran agotado, tampoco estaba justificado el tomar una medida de esta naturaleza. Magnífico. Hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto. Regresamos con mucho más. Yo quiero mandarle un mensaje a los médicos y a los trabajadores de salud que integran cada uno de los sindicatos del sector salud a nivel nacional, o de las asociaciones de trabajadores
a nivel nacional, de salud a nivel nacional, y que son responsables de este paro de labores. Este gobierno no va a escuchar reclamos o medidas que se hagan bajo presión. Mi gobierno y este servidor, como presidente de la República, no lo ha hecho antes y no lo hará ahora. Responsabilizo a los médicos, a los trabajadores de la salud, que forman parte de los sindicatos y de las asociaciones que han convocado y que son responsables de este paro, de lo que pueda pasar por la salud o de lo que pueda pasar con la salud de los pacientes que han visto frustrados sus deseos de recibir una consulta o una intervención quirúrgica o de continuar con su tratamiento. Pónganse la mano en el corazón y véanse sensibilizados, señores miembros de estos sindicatos y asociaciones de trabajadores de la salud, por la salud de este pequeño niño de apenas 3 años de edad que padece de un cáncer de riñón y que no pudo recibir su tratamiento ese día única y exclusivamente porque los médicos del Seguro Social estaban en paro. Ok, esta nota de las palabras del presidente de la República, Mauricio Funes, en su tradicional mensaje radial de todos los sábados, obviamente retomó el tema, doctora, de la paralización de diferentes nosocomios de los cuales yo había mencionado. Ya había adelantado que íbamos a analizar los dos lados de la moneda. Veamos lo legal, veamos la ley del escalafón, donde es una ley, es algo que obviamente se debe de aplicar. Tenemos una necesidad imperiosa en los hospitales versus una obligación emanada de una legislación, pero que ciertamente el ministro y el mismo presidente dicen, señores, no hay plata. Le quiero preguntar yo a usted, ¿cómo se ve esto ante el aumento de la Asamblea Legislativa en el presupuesto general de la Nación para el próximo año? ¿Cómo se ve esto ante el aumento por el 6%, porque va a crecer el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, pero que ciertamente en el próximo año tampoco está contemplada dentro del presupuesto general de la Nación este aumento? ¿Cómo se ventila este tema? ¿Cómo se vuelve uno creativo? ¿Cómo se les explica a ellos? Mire, una necesidad versus la otra necesidad que ustedes tienen. Bueno, yo creo que, nosotros, yo le decía al inicio que aquí hay varios bienes jurídicos que se chocan, ¿verdad? Y siempre cuando hay un dilema entre aquí tengo un derecho y aquí tengo el otro, y tengo una dificultad concreta que en esta oportunidad, tal como lo menciona el ministro de Hacienda y el presidente de la República, se trata de que hay un problema de finanzas públicas en el país que no se le está ocultando a la población, ¿verdad? Yo quiero recordarle a usted de que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2009, ya arrastrábamos cerca de 15, 17 años de tener un crecimiento lerdo, y cuando llegamos en el 2009 encontramos un decrecimiento de menos 3.6, y este gobierno lo ha llevado a flote y ha llegado hasta el 1.8, insuficiente, definitivamente para todas las demandas que la población plantea. Las finanzas públicas no tienen la vigorosidad que se necesita para salir adelante con las diferentes demandas públicas. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando se cruzan estos derechos, definitivamente nosotros desde el Ministerio de Salud respetamos los derechos laborales. Los derechos laborales se respetan, los derechos humanos se respetan, en eso nosotros estamos conscientes de que es necesario que los trabajadores gocen de incentivos, y el escalafón está diseñado para que se cumpla por dos razones. Uno, el mérito personal de los empleados, y segundo, la antigüedad. El mérito personal se califica con tres medidas: el excelente, que gana 5%, el muy bueno, que gana el 4%, y el bueno, que es el peor evaluado, es el que gana el 3%, más el 3% de antigüedad a los que tienen más de 5 años. Entonces usted ve que el escalafón, el espíritu, digamos que es bueno, pero también tiene algunas falencias, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas beneficiadas, de los 29,000 trabajadores que gozan del escalafón, la mayor parte se la llevan los que
no la mayor parte, sino que equitativamente hablando, el escalafón no funciona, porque los que ganan más reciben más, cuando debería de ser que el escalafón a los que menos tienen ingresos, que es la inmensa mayoría de los empleados del ministerio, la inmensa mayoría están abajo de $1,000 por decirle algo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Este gobierno ha respetado por 4 años el escalafón, por 4 años. En este último año, en el 2014, el gobierno dice, nuestras finanzas públicas no están bien. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? ¿Qué es lo que creo que es lo que viene? El presupuesto, el proyecto de presupuesto ya llegó este día a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de analizar. Usted sabe de que la Asamblea Legislativa no puede subir el techo, porque eso no lo puede hacer la Asamblea, pero sí puede mover, y tiene la posibilidad, los diputados y los diputados, en coordinación y en consulta con el Ejecutivo, pueden ver si se hacen algunos movimientos para que los trabajadores del Ministerio de Salud puedan seguir gozando del escalafón. Pero definitivamente nosotros lo volvemos a decir, lo volvemos a insistir y hacemos un llamado de que no debe de afectarse a la población. No hay razón alguna para que la población se afecte. Hay un camino abierto, hay posibilidades de que se discuta, digamos, eso que usted está mencionando, ¿verdad? Bueno, veamos esta institución, ¿quién es más importante? Estamos viviendo una situación crítica, ¿será más importante esto? Eso no es fácil, porque cada quien quiere defender su presupuesto, cada quien quiere defender su presupuesto, pero la salud es importante en este país, ¿sí o no? Financiar la reforma de salud no es cosa fácil. Hay países que llevan muchos años en su reforma, y sobre todo con una reforma tan exitosa como la que se va implementando en nuestro país, donde cada vez más vamos logrando mejor cobertura y mejor calidad. Necesita que haya unas finanzas públicas más vigorosas que las que tenemos ahorita. Doctora, pero ¿cómo planteamos? Y yo, obviamente los amigos televidentes están trasladando estas preguntas, y yo lo tengo responsablemente que hacer. Sobre la base de lo que yo ya leía, la diputada Peña mencionaba puntualmente, por parte de bandas sindicales, ambos exigen incremento. Es decir, la cosa pública del Estado es una sola. Sí. Vemos nosotros a un órgano dar bonos constantemente, dar primas, dar diferentes prerrogativas, pero para salud no hay. Para el tema de desabastecimiento de medicinas no hay, para carencia de los diferentes nosocomios no hay. Usted muy bien nos ha explicado, mire, habrá que hacer un juicio de valor dentro de la Asamblea Legislativa. El tema es que en algunas personas preguntan, bueno, si estas son bandas sindicales, no lo hizo el FMLN en el pasado, precisamente ¿por qué? Porque al final el pueblo es el que paga los platos rotos. Nunca ha habido ningún entendimiento, siempre ha habido problemas y siempre se dan en diferentes gobiernos. ¿Cuál sería la explicación o la diferencia conceptual para decirle a la gente, señores, lo que está sucediendo es esto? Bueno, yo le voy a mencionar un ejemplo de una pregunta que me hizo un periodista. Por favor. Y me dice, bueno, ¿y cómo es que usted ahora no está apoyando las tomas de los hospitales, ¿verdad? Y cuando usted estaba en la oposición, sí lo hacía. Entonces yo le contesté de manera contundente que nunca, jamás yo estuve en un paro obstaculizando la entrada de los pacientes a los servicios de salud. Ni lo hice cuando era médico interna, ni lo hice cuando era médico residente. Y lo que sí sucede es que nosotros participamos en las marchas blancas. Y yo, si se volviera a poner en peligro la salud pública, volviera a marchar en las calles por la no privatización de los servicios de salud. Pero ¿qué es lo que tiene usted desde el 2009 para acá? Una reforma de salud en marcha que está fortaleciendo la salud pública, que ha metido a 2 millones de salvadoreños que antes no tenían atención con la instalación de los equipos comunitarios de salud, que está equipando los hospitales, que ha contratado en la red de servicios cerca de 5,000 personas para que den una mejor atención. Hay una reforma de salud en marcha. Entonces la situación es distinta, y yo le digo de manera contundente, no estoy de acuerdo, ni los tuve cuando era en la oposición,
ni lo estoy, mucho menos ahora que hay una reforma de salud en marcha, de que haya motivo alguno para obstaculizar el derecho a la salud, que vamos a luchar todos por cumplirle los derechos laborales a los trabajadores. Eso es otra cosa, nosotros estamos por eso, pero no porque se obstaculice la atención al derecho a la salud de las personas. Doctor Espinosa, uno, se ha logrado avanzar en la mejora de la calidad de atención, y dos, porque obviamente cuando alguien exige, porque le asiste el derecho para poder exigir, es decir, yo me estoy entregando a plenitud, por lo tanto exijo mi escalafón. Y la otra es en cuanto a los medicamentos, se ha superado el desabastecimiento. Esto me sirve a mí para hacerle la otra pregunta. ¿Qué pasó con el entierro de medicina, doctor, con relación al entierro de medicina que servían para combatir el cáncer? Sí, bueno, quizás y siguiendo el orden en que se han presentado las preguntas, ciertamente cuando nosotros hablamos del derecho a la salud, ¿verdad?, existen diferentes circunstancias que pueden citarse para demostrar que tenemos logros importantes cuando una reforma que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud de la población ha avanzado sustantivamente en los términos en que ya mencionó la doctora Violeta Mengíbar. Pero eso tiene también una contrapartida en la mejoría de indicadores concretos con los cuales es posible medir el desarrollo y el avance en ese sentido. Por ejemplo, El Salvador es uno de los pocos países latinoamericanos que ha cumplido el objetivo de la meta del milenio relacionado con la mortalidad materna, ¿verdad? En 2011, después y como consecuencia directa de haber suprimido los cobros en el sistema público, de haber desplazado los ECOs, acercado la salud a la población a 1.8 millones de personas, con la supresión de los cobros, y 2 millones de personas más con el desplazamiento de los ECOs, todo esto permitió que el control prenatal se elevara de cerca del 60% al 98%, que los partos institucionales se elevaran del 50% al 95%. ¿Eso qué quiere decir? Si usted tiene atención prenatal y parto institucional, es lógico que caiga la mortalidad materna, y es lo que hemos tenido. La mortalidad infantil ha continuado disminuyendo en los años posteriores, igual que la mortalidad materna. En la situación del dengue, hemos tenido por 2 años consecutivos ya la tasa más baja de letalidad por dengue de todo el continente. Y la manera, la metodología con que el país ha enfrentado la epidemia de dengue ha sido citada como ejemplarizante para todo el resto del continente. Entonces me parece que la reforma está dando logros espectaculares ya, y que es importante consolidar esa reforma. Y para eso se necesita inversión, ¿verdad? Entonces me parece que los logros que ha tenido en cuanto a lograr la cobertura universal, mejorar la mortalidad materna, mejorar la mortalidad infantil, controlar las epidemias, consolidar la organización, el trabajo en red, son de una índole tan espectacular que muchos países latinoamericanos están viniendo a observar el diseño del proceso de reforma en el país. Entonces, a mí me parece que esos son logros importantes que la población debe aquilatar y que los trabajadores de salud deben también valorar, para no comparar con la situación que teníamos antes. Tiempo, doctor, desabastecimiento y la pregunta puntual, porque estamos hablando de medicamentos, entierro de medicinas. ¿Cómo no? No tengo tiempo. Desabastecimiento. Nosotros encontramos el abastecimiento de medicamentos en 50%. Parece que algunas fracciones legislativas han olvidado eso, y ese 50% lo hemos llevado hasta un 85%. Pero por los 15 medicamentos que no damos de cada 100, se hace hoy más alaraca y más bulla que por 50 medicamentos que no se daban antes. Eso es un punto. Con los entierros nosotros entregamos, nomás llegamos al control del Ministerio de Salud, entregamos a la Fiscalía General de la República todas las pruebas, los medicamentos que se habían desenterrado, con fotos. Hubo equipos especiales de la Fiscalía que llegaron a ver en el terreno los entierros, que observaron y levantaron actas. Todo eso está total y absolutamente documentado. Estamos a la espera de que la Fiscalía emita una resolución sobre esas cuestiones. Bueno, parte de las preguntas que le tenemos al señor Fiscal General de la República cuando él nos acompañe. Pausa, señores, regresamos.
Aún no tienen nombre muchos de ellos. Casi todos se parecen y no se puede distinguir entre un varón y una hembra. Son los nuevos salvadoreños y dentro de unas horas tendrán que abandonar la cuna que les ha prestado el hospital de maternidad. Todo porque aquí un promedio de 25 nuevos niños nacen a diario. Ante esto, pues nosotros esperamos que se estabilice el total de partos alrededor de los 11,000 partos. Este niño ha subido por primera vez a un ascensor. Se llamará Ángel. Nació en uno de los meses cuando la marea maternal sube, septiembre. Y es que muchos se casan en diciembre del año anterior y 9 meses después visitan maternidad. Hoy va para Panchimalco. Ahí va a crecer. Su mamá y su papá no saben cómo lo harán, pero aprenderán. A dedicarle todo el tiempo posible. Y sí, bueno, como la primera vez quizás vamos a tener que aprender mucho. ¿Y piensan tener otros 2 más o cuántos más? A ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios. Ellos, igual que 11,000 usuarios el año pasado, no pagaron nada por el servicio de casi 12 horas que recibieron de atención médica y que, según dicen, al Estado le cuesta $1,200 por cada recién nacido. Aún así, el gobierno prepara un nuevo hospital de maternidad que ampliará la atención a las madres y a los niños. El hospital tiende a quedarse con el parto y embarazada de riesgo, parto complicado, embarazo de riesgo, niño recién nacido en el hospital complicado. Estará listo el 15 de diciembre de este año, pero no será automático el traslado de pacientes, equipos e instalación de los nuevos servicios. Todos estamos trabajando ya para concluir la obra para el 15 de diciembre. Lo que es obra civil, nosotros estamos concluyéndola hoy en el mes a mediados del mes de octubre. Ya tenemos el plan de acción en la cual pues vamos a pedir la colaboración de redes interinstitucionales. Este hospital viene a sustituir al de maternidad, que ha visto nacer salvadoreños desde hace 60 años y ahora El Salvador tendrá uno de los mejores en esta especialidad en el área centroamericana. Que nuestro hospital acá, acabo de estar allí en las salas donde va a estar lo que es unidad de cuidados especiales y unidad de cuidados intensivos y se ve toda una maravilla. Angelito ahora sale en los brazos de su padre y ha dejado el hospedaje que le dio maternidad. Y dentro de unos 25 años quizá, será él quien saldrá con su hijo en brazos del nuevo hospital que se construye en el barrio Santa Anita. En el nuevo hospital de maternidad se espera que laboren unos 1,100 empleados, entre médicos, enfermeras, auxiliares y personal administrativo. Además se proyecta la atención de unos 11,000 partos al año y la atención especializada a la mujer salvadoreña. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez. Ok, doctoras, amigos televidentes, ya lo decía nuestro compañero, 15 de diciembre va a estar lista inaugurando el presidente de la República y autoridades, por supuesto, de esta cartera de Estado, este hospital, que desde hace 60 años ha visto salvadoreños nacer. Ya nos va a compartir un poco de ese tema, pero que es una realidad precisamente hasta este año. Cuénteme un poquito, doctora, casi $4 millones se dejaron de percibir por una estafa de Reza, donde al final los tribunales condenaron y suspendieron, permutaron de trabajos de utilidad pública a estas personas. Pero lo más simpático del asunto, porque aquí decimos las cosas como deben de ser, es que una semana antes a un señor que vendía huevos de tortuga lo condenaron y está en el penal. ¿Y los 4 millones, doctora? Cuénteme. Bueno, quisiéramos tener esos 4 millones, ¿verdad? Ahorita haberlos recuperado. Y fíjese que esos 4 millones solo se refieren a el hospital de Zacatecoluca. Y recuérdese que son 7 hospitales los que se aprobaron en el préstamo del Banco Mundial, que yo levanté la mano hace como una década, creo yo, y que debieron haber sido terminados hace varios años, y que es este gobierno el que los terminó. Pero no solo eso, sino que este gobierno ha descubierto, digamos, la cloaca que hemos encontrado en materia de manejo de fondos públicos, que el problema de Reza, de los hospitales no construidos y uno que ni empezó, que es el de maternidad, es parte del paquete que este gobierno le ha entregado a la Fiscalía General de la República, que son más de 100 expedientes, son bastantes expedientes de este gobierno. Uno de ellos es el del hospital de maternidad. Y este caso de los 4 millones
donde el castigo, digamos, ejemplar, entre comillas, que le dieron a los culpables de esto, refleja lo precario todavía que tenemos de la administración de justicia, porque haber manoseado, digamos, 4 millones de dólares y ahora resulta que hay que hacer un trabajo comunitario, me parece de que es una ofensa. Esa es mi opinión, pues me parece que es una ofensa. Ni el ministerio recuperó los 4 millones y además es solo un hospital, porque el problema de Reza es que en Reza se estaba pagando una cantidad de dinero que no era lo que se debió pagar. Por ejemplo, se pagó la finalización, por decirle algo, ¿verdad? El gobierno anterior dijo, hemos finalizado en un 80% el hospital de Zacatecoluca, por ejemplo. Pero cuando la doctora Rodríguez mandó el peritaje, en realidad lo que se había terminado era el 50%, por decirle algo. Pero se pagó el 80%. Entonces ahí hay un problema de pésimos manejos, turbios y opacos de los fondos públicos. Y además la millonada de dólares que en ese proyecto Reza, al igual que en la Diego de Holguín, se perdieron en los arbitrajes, porque en los arbitrajes eran asuntos arreglados. Siempre el gobierno perdía los arbitrajes, siempre, absolutamente siempre. Entonces, entre millones perdidos en arbitrajes, mal llevados, turbiamente concertados entre las partes, y entre que se pagó una cantidad que no debió pagarse nunca, y ahora, cuando se encuentran los culpables, los mandan a hacer trabajo comunitario, imagínense. Me parece que eso no tiene nombre, pues, pero bien, estamos viendo cosas de rezagos de la administración de justicia todavía, aunque deben haber cosas buenas en la administración de justicia, pero realmente ese tipo de cosas deslucen la imagen del país y decepcionan a la ciudadanía. Bueno, hay muchos, como dice acá, que todavía las están buscando, doctora. ¿Sí? Doctor, rápidamente, hablemos del dengue, porque es un tema que no lo podemos pasar desapercibido. Un enemigo silencioso que está matando a los salvadoreños. ¿Cómo no? Yo solo quería agregar una cosita muy corta. Mire, en el proyecto Reza condenaron a los coautores, son los que están condenados. El autor no existe. Imagínese usted, eso es una paradoja en esta cuestión. ¿Cómo pueden condenar a los coautores y el autor estar libre? Entonces no hay delito, es solo los coautores. Bueno, pero esa es otra historia, una tragicomedia de este asunto. Bueno, en relación con el dengue, ciertamente estamos muy orgullosos de la forma como nuestros servicios de salud y como la comunidad y el Sistema Nacional de Protección Civil, trabajando conjuntamente, han logrado enfrentar exitosamente la epidemia. Hemos bajado todos los parámetros, los casos sospechosos, los casos confirmados, los casos de dengue grave, las muertes, todo se ha reducido espectacularmente en el periodo más copioso del invierno, cuando todos los otros países latinoamericanos van al alza en su número de casos y en sus muertes, nosotros vamos abajo y tenemos, como decíamos antes, la tasa más baja de letalidad de todo el continente. El país ha sido, y esto es un logro de la reforma, ¿verdad? Esto es porque nuestros servicios de salud han reaccionado espectacularmente, nuestras unidades de cuidados intensivos, nuestros médicos del primer nivel, nuestras enfermeras, nuestros promotores, todos han trabajado sincronizadamente para abatir la epidemia de dengue. No podemos decir todavía que estamos completamente libres de ella en cualquier momento, y esta coyuntura del paro hospitalario de unidades de salud puede incidir negativamente en esto y posibilitar un rebrote de la epidemia, y por eso es también un llamado que debemos hacer. Pero en general la reforma de salud ha mostrado que sí es posible controlar este tipo de epidemias, que sí es posible lograr cobertura universal y que sí es posible garantizarle el derecho a la salud a la población. De manera pues que estamos muy contentos. La ministra de Salud se encuentra en estos momentos atendiendo un llamado especial de la directora de la Organización Panamericana de la Salud para exponer como ejemplarizante para el resto de países del continente la reforma de salud que se lleva a cabo en El Salvador. Es una cuestión espectacular y un logro para el país, que se puede sentir orgulloso del nuevo sistema de salud que se está construyendo. Este es el último día de septiembre, faltan 3 meses para la Navidad, sin embargo ya empiezan los gritos, pero de aflicción, porque de pronto aparecen niños quemados. Como un amigo televidente acá decía, doctor, ¿cuál sería su cartita al Niño Dios? Bueno,
esta es mi carta para el niño Dios, se pueden enfocar acá. Eso es. No existe pólvora. ¿Verdad? No existe pólvora segura. Este es el eslogan de la nueva campaña contra los pirotécnicos que se lanzó la semana pasada y que es desarrollada en el marco de la Comisión Intersectorial de Salud. Está liderada por el Fondo para la Salud, el Fondo Solidario para la Salud. La licenciada Verónica Villalta ha llevado adelante una excelente campaña. Ya pronto veremos las imágenes y los mensajes orientados todos ellos a evitar que tengamos más niños sin dedos, sin manos, con los ojos dañados, con su piel quemada, con su futuro empeñado, ¿verdad? Entonces pedimos a la población que siga las orientaciones y que se pliegue a la campaña. Ok, magnífico. Eso es lo que le pedimos todos a la población salvadoreña. Una nueva pausa acá en 8 en punto. Al regresar, Participación Ciudadana. Estamos de regreso. Saludo a mi productora Georgina García porque nos da a conocer esta noche, como todas las noches, la Participación Ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Edgar Paredes dice, no es ético, no es propio de médicos con verdadera vocación. Se le olvida que el dinero no es la vida. Movimiento Comunitario dice, buenas noches. Felicidades, compañera Violeta, por el trabajo realizado en nombre de la comunidad organizada de San Francisco Chinameca, La Paz. Está preguntando cuándo la pueden atender en su despacho, dice. Alexander Madrid dice, son ladrones de blanco que lo único que buscan es dinero. Ahora ya no roban en la calle, sino en hospitales. Francisco Flores dice que sí está bien que lo hagan, se lo merecen. Eso en relación a la huelga, que está de acuerdo que se vayan a la huelga, dice. Por acá también nos dicen que lo que hacen los huelguistas es abandono laboral, que los despidan ya que hay muchos que sí quieren trabajar. Nicolás dice, antes de agotar las actividades de hecho debe pensarse en los enfermos del país y agotar las vías del diálogo y las jurídicas. Marta Rosales dice, la profesión de médico tiene el compromiso de proteger la vida humana. No puede utilizar la salud de ellos para presionar al gobierno. Ricardo Contreras dice, es inmoral hacer confrontación a la población con los trabajadores de salud por la administración deficiente y basada en préstamos, asegura. Luis Marroquín también pregunta él al revés, ¿qué van a hacer los sindicalistas si no acceden a sus demandas? Robert dice, esos médicos entre más ganan, más quieren y la atención que dan al usuario es mala. ¿Qué decisiones tomarán si no se levanta el paro? Dice, ellos exigen sus derechos, pero ¿quién exige los de los pacientes? Es totalmente inaceptable este tipo de hechos. Esperamos no reaccionen cuando los pacientes mueran, que sean conscientes. Finalmente, Néstor Mata dice, se lucran de la necesidad de la gente, por lo que les pregunto dónde quedó el juramento hipocrático que hicieron. Hay mucha participación más, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá. Gracias, Georgina. Gracias a usted, doctora. Inicio rápidamente también conociendo el consolidado hasta este momento de cuántas consultas y cirugías se han suspendido a raíz de este paro. Solo que me llame al 2205-7329 la amiga. Repítamelo, por favor. 2205-7329. Magnífico. Ahí podemos arreglar cómo atenderla porque ella pidió que se le atendiera de San Francisco Chinameca. Consolidado, en los 3 días de paro, vamos primero con hospitales. 17.611 consultas suspendidas. 457 cirugías suspendidas, 23.206 exámenes de laboratorio y de gabinete suspendidos. Vamos a las unidades de salud. En las unidades de salud hay 26.254 atenciones que no se han hecho en estos 3 días. Eso suma las consultas y atenciones suspendidas, 43.865. Si a eso le suma las 457 cirugías, entonces el número se hace bien grande, y si le suman los exámenes de laboratorio no hechos, son casi 68.000 acciones que han parado. Eso es lamentable, eso es triste, de que nuestra población no haya tenido el derecho a hacer sus exámenes de laboratorio, sus cirugías, sus consultas, porque nosotros, Sergio, no solo atendemos enfermos, también ponemos vacunas y esa es la persona para que no se enferme. Hacemos charlas preventivas de promoción de la salud. Entonces, este tipo de situaciones nos hace para hacerles un llamado cordial a nuestros trabajadores. No todos están en paro, algunos les impiden entrar,
para que retomen su trabajo y el camino ya está abierto en la Asamblea Legislativa. Magnífico. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Espinosa, un placer, un placer haberlo tenido acá. Doctor, gracias, siempre Sergio. es un gusto. Encantado. Gracias a usted. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Quédese con Solo Fútbol a continuación. Soy Sergio Méndez. Hoy, lunes 30 de septiembre. Así las cosas en El Salvador. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.